Hola, ¿qué tal, Salvador y Omar? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, profe? Bueno, estaba lenta la computadora como siempre. Y eso que le dejo abiertas las puertas y las ventanas para que no haya ningún problema, pero cuando Para que la tengo refrigere. un tiempo sin trabajar, se me duerme. Uf, No es puedo perezosa. ponerme, ir a hacer otra cosa. Si me voy a hacer otra cosa, cuando vuelvo está dormido. Es algo así. Le Tengo vas a que tener que comprar tenerla un todo el despertador tiempo. o algo. Sí. Si no la tengo todo el tiempo trajinando, cuando la dejo me voy a hacer otra cosa, me fui a hacer otra cosa. Ah, Y cuando vuelvo está dormida. ¿y ¿tienes un ancho de banda, Mónica, ahí? O, porque el otro día me salía ese mensaje a mí, que, que del lado, digamos, tuyo veo problemas con el ancho de banda. Puede Eh, ser, sí. Sí, puede ser es eso, puede decir, ser otras cosas. Mm. el que te brinda el servicio, por ahí me podrías preguntar. Pero así que cuando te vas a hacer algo y se duerme, chao. Sí, tengo que estar todo el día, tenerla todo el día activa. A ver, acá se está uniendo otro compañero. Igual hay alguna aplicación que se puede buscar en Uber para ver la velocidad a la que va la conexión. Claro. Igual podrías averiguar por si eso no es la conexión y es otra cosa. Sí, lo que pasa que también está lenta la computadora en general. Igual le hace falta una limpieza también. Seguro, le hace falta una limpieza, está llena de archivos. Imagínate, Entonces será eso, amigo. debe ser eso. Yo he limpiado, pero bueno, se unió también Luis desde Brasil, así que tenemos acá un representante de España, otro de Argentina, otro de Brasil, y bueno, y yo por Uruguay. Eh, Empezamos hoy un ciclo de lecturas, de compartir lecturas. Vamos a empezar por el Amadís de Gaula, que lo habíamos presentado desde un principio. Habíamos visto un contexto sincrónico, es decir, lo podemos comparar con otras fuentes épico-heroicas de otras culturas, se lo puede comparar con el Rabin al-Achí entre los mayas, que a algunos les llamó la atención, pero bueno, eso es porque no es muy comentado ni leído, y tampoco la Amadís de Gaula. Se puede comparar, las culturas africanas tienen sus propios poemas épicos. También África tuvo durante toda la Edad Media un tipo, se podría llamar, de feudalismo, es decir, una sociedad organizada en base a una jerarquía de señores propietarios de tierras, trabajadas por siervos o por peones. En el África negra también se conoció el hierro, el caballo, la agricultura intensiva, se construyeron fortalezas, a veces empalizadas y a veces como en Zimbabue de piedra, y además África estuvo en contacto con Europa y con el Cercano Oriente, Etiopía un país cristiano y con una biblioteca muy importante, el norte de África también, pero no solamente en el África blanca, sino como habíamos visto, Guinea, la cultura yoruba, es una importante cultura del bronce y del hierro. Entonces todo eso hace que en lo que llamamos el viejo mundo podamos hablar de una cultura feudal que además también abarca Japón y China y la India. Es decir, que podríamos comparar con el poema épico, el Ramayana en la India, por ejemplo, e incluso veíamos que el Quijote tuvo éxito en Japón porque se lo asimilaba con el samurái. Acá está entrando Carlos. Lo diferente es América. Sin embargo, en el caso de América podríamos hablar de una cultura del bronce, megalítica,
con una ética guerrera que podríamos comparar con el neolítico o hasta con el periodo micénico. Hola Carlos, ¿qué tal? Lo que no tenemos es, a pesar de una cultura del bronce muy desarrollada, lo que no tenemos en América son armas de bronce desarrolladas. O sea que la cultura del bronce no la aplicaron a la guerra, sino que siguieron usando las lanzas y las hachas paleolíticas, tanto incas como mayas. No hubo ahí una revolución técnica aplicada a la guerra, pero sí hubo en el campo de la orfebrería importante desarrollo de todo lo que es producción de objetos de cobre, de oro, de bronce. No conocieron el hierro. Pero esa ética guerrera sí existió. Y está representada, en el caso de los mayas, veíamos por el Rabi Nalachí. Entonces podemos establecer con relación a la Amadís de Gaula una sincronía, es decir, en distintas partes del mundo, qué es lo que se podría comparar en distintas civilizaciones, y después una diacronía, es decir, en la propia cultura hispanohablante, hablar de un ciclo arturiano, que tiene que ver con las culturas celtorromanas, pero se puede remontar al neolítico también, incluso lo que los pueblos tradicionales de las Islas Británicas llamaban la tumba del rey Arturo, ahora está siendo excavado, en realidad es un edificio de tipo megalítico, y tal vez durante milenios existió, como piensa también Campbell, esa cultura artúrica. No abarcaría solamente la Edad Media, sino parte de la prehistoria, ¿sí? Sería muy antigua, porque Arturo, dice Campbell, sería la versión masculina de Artemisa, de la diosa de la fecundidad y diosa lunar. Él sería el dios lunar. En fin, habíamos visto que la cultura heroica sí se puede remontar a la antigua Mesopotamia con Sargón de Akkad, y tiene mucho que ver con los cultos lunares. Y aparentemente Artur sería una divinidad lunar. Después tenemos el ciclo amadisiano, el Amadís de Gaula, que no solamente el Amadís, sino los continuadores, los imitadores, las traducciones y todo un conjunto de novelas de caballería con temas muy similares, algunas anteriores, como es Tirante el Blanco, y otras posteriores. Y luego, el ciclo amadisiano, que ya de por sí es muy fértil, 100 años después aparece otro ciclo que es el cervantino, es decir, a partir de 1605, el ciclo cervantino, que también tiene sus continuadores, imitadores, dentro de nuestra cultura, en otras culturas, es decir, es un ciclo también enormemente rico, que tal vez se quiebra con lo que sería el héroe negativo, la novela de dictador hispanoamericana o del héroe tirano, es una versión del héroe. En fin, dentro de la cultura hispanoamericana, nosotros tendríamos esa diacronía siempre y cuando estemos tomando el tema del héroe, porque podríamos tomar cualquier otro tema y nos darían otras diacronías. Eso a los efectos de ubicar el Amadís de Gaula y repasar lo que habíamos estado viendo. Pero ahora vamos a hacer una lectura, es decir, nos vamos a meter de lleno en esta fuente que se publicó, el Amadís que nosotros conocemos, en 1508. No sé si ustedes pudieron conseguir alguna versión del Amadís de Gaula en internet o en PDF o en papel, pero se puede encargar, se puede conseguir a los efectos de comparar distintas versiones. Yo la que tengo es la de Felicidad Buendía, que no solamente el Amadís de Gaula, sino las novelas de caballería en general. Es un libro en papel Biblia de 1960, con una versión actualizada de la tipografía, porque las versiones anteriores tienen caracteres propios de la época, es decir, la S como una F,
la V como una U, abreviaturas que dificultan la lectura. Entonces es bueno conocer cómo eran las versiones paleográficas, pero también es bueno las versiones modernas para poder leerlo con más fluidez. Aparentemente también el Amadís de Gaula tuvo una versión anterior a 1508 en portugués. Y hay autores de época que mencionan haber leído un Amadís de Gaula, que son personalidades que vivieron en torno al año 1300 y 1350. Así que sabemos que García Ordóñez de Montalvo nos dice que él recogió relatos. Esto sería cierto. Pero lo que nosotros tenemos, y el Amadís que conocemos, es este que se editó en el año 1508 por primera vez, y luego se editó a lo largo de todo el siglo XVI. En la versión de Felicidad Buendía aparecen también grabados, muy interesantes, porque la gente a partir de estos grabados imaginaba a los personajes de la misma manera que hoy en día las ilustraciones también comunican ideas y también nos permiten imaginar, aunque siempre es bueno tener uno la capacidad de imaginar por cuenta propia. Aquí tenemos, les voy a mostrar del libro de Felicidad Buendía, un grabado en madera correspondiente a la portada de la edición del Amadís de Gaula, hecha en Burgos en el año 1563 por Pedro de Santillana, y se las voy a mostrar. Ustedes me dicen si se puede apreciar bien. Ahí aparentemente tenemos a Garinter encontrándose con Perión, el rey de la pequeña Bretaña con el rey de la Bretaña. También este libro aporta, es decir, es interesante buscar grabados para ver ellos cómo se lo imaginaban. Este libro aporta una versión en francés del año 1560, es decir, que en simultáneo con las versiones en español estaban apareciendo versiones en francés. O también una versión del año 1545 de Medina del Campo, por Juan de Villaquirán y Pedro de Castro. Bueno, la imprenta y el desarrollo del grabado hicieron posible que estas imágenes de tradiciones medievales viajaran a lo largo del tiempo y del espacio, como acabamos de ver, y se difundieran fácilmente. La imprenta, pero también, como habíamos visto, la lectura en voz alta y en conjunto. Si no todo el mundo sabía leer y escribir, y eso no significa en absoluto, esto está estudiado, es decir, se ha estudiado lo que era el mundo de Rabelais, se ha estudiado lo que era el mundo de Cervantes, se ha estudiado lo que era la Edad Media en general, y existía la lectura compartida. Posiblemente la lectura compartida también incluyera comentarios, explicaciones, dramatizaciones, quizá alguna imagen que facilitara la comprensión de la novela. Llama mucho la atención que fuera tan popular este tipo de novelas, porque es de lectura compleja, es decir, no es un lenguaje de pocas palabras, ni de una estructura de pensamiento simple, ni de una imaginación superficial. Estamos hablando de un material que tiene una riqueza, una densidad importante, para quien lo lee y quien lo escucha también. Además, un desarrollo del castellano muy rico, vocabulario muy rico, una idea
que se desarrolla prácticamente con muy pocos puntos finales, es decir, oraciones subordinadas, unas enganchadas con las otras, realmente, y el escribirlo, la escritura de García Ordóñez de Montalvo, el corregidor de Medina del Campo, que lo compone a fines del siglo XV, uno tiene que pensar que García Ordóñez de Montalvo no sería lo único que tenía que hacer. Sin embargo, escribir esto debió insumirle mucho tiempo y debió ser un trabajo complejo. En épocas en las cuales no había luz eléctrica, no existían las tecnologías actuales, en fin. García Ordóñez de Montalvo introduce su novela con un prólogo, pero primero pone un acápite, un epígrafe, Amadís de Gaula, y luego subtitula Los 4 libros del invencible caballero, esto en una tipografía, en un texto de tipo paleográfico, no solamente nosotros lo leeríamos con una grafía diferente, es decir, en lugar de la S una F, en lugar de una V una U, sino que además las sílabas aparecen cortadas. Es otra característica de la época, no les importa cortar la palabra por la mitad o poner abreviaturas, todo lo que a nosotros nos dificultaría la lectura. Entonces, los 4 libros, aparece libros del invencible, separadas las palabras, caballero Amadís de Gaula, en que se tratan sus muy altos hechos de armas y apacibles caballerías, agora nuevamente impresos. Esto de nuevamente impresos agora, es decir, ahora, lo de nuevamente impresos da a entender que García Ordóñez de Montalvo contó con ediciones impresas anteriores, que no conocemos exactamente. Y en general, cuando se presenta un caballero, se dice que es invencible, que es excelente, que sus hechos de armas son muy altos. O sea, de la manera que se está presentando el Amadís de Gaula, se presenta en general a los héroes de las novelas de caballería. Y luego, emblema, aparece un emblema, y dice, impresa en Lovaina, en casa de Servacio Saceno, en el año 1551, esta versión que yo tengo, es impresa del año 1551, pero la primera de García Ordóñez de Montalvo es de 1508, con privilegio imperial, ¿no? Vean ustedes que se imprimió en 1551 en Lovaina, es decir, Bélgica, Flandes. Y uno puede pensar, ¿qué tiene que ver España con Flandes? Pero en la época tiene mucho que ver. Si recordemos el matrimonio de Juana de Castilla, o Juana de Trastámara, con Felipe el Hermoso. Y también recordemos que el Camino de Santiago comunicaba Galicia con el norte de Europa, y que iba hasta Flandes, y pasaba por localidades como Brujas, donde además los mercaderes españoles, o llamados también de la nación española, tenían barrios propios. Es decir, en las ciudades de Flandes había barrios de españoles, que eran los comerciantes que vendían la lana del merino español a los fabricantes de telas de lana. Entonces, había barrios de españoles en Brujas, en Lovaina, como dice acá, y dice, véndese la presente obra en Amberes, Amberes también en Flandes, también Amberes estaba vinculada con España, y además estaba integrada en la monarquía hispánica. En Amberes, en casa de Arnoldo Birmando, a la enseña, o sea que está la casa, la librería donde se vende, tiene una enseña que es la de la gallina gorda. Es decir, muchas veces como
la gente no sabía leer y escribir, se popularizó, después no era del todo necesario, pero se popularizó la costumbre de poner algún tipo de emblema para que se reconociera el comercio. En este caso era de la gallina gorda. Bueno, y García Ordóñez de Montalvo hace un prólogo para introducir su novela de caballería. Esto es muy común, y los prólogos persiguen una serie de finalidades que surge de la lectura. Vamos a comentarlo. Dice, considerando los sabios antiguos, ¿no? Siempre hay una apelación a lo erudito. Los sabios antiguos, siempre. Todos los libros escritos en esta época. Todos nos remiten a la antigüedad y a los sabios antiguos, porque es una manera de legitimar al autor. Considerando los sabios antiguos que los grandes hechos de las armas en escrito dejaron, cuán breve fue aquello que en escrito de verdad en ellos pasó, así como las batallas de nuestro tiempo, que por nos fueron vistas, nos dieron clara experiencia y noticia, quisieron sobre algún cimiento de verdad componer tales y tan extrañas hazañas, con que no solamente pensaron dejar en perpetua memoria a los que aficionados fueron, mas aquellos por quien leídas fuesen en grande admiración, como por las antiguas historias de los griegos y troyanos y otros que batallaron, parece, por escrito. Vean que son párrafos largos, con muchas oraciones subordinadas, a veces tienen una sintaxis distinta de la nuestra, así que tenemos que darle la vuelta de pronto a una expresión gramatical para entenderla, pero la idea central de acá es muy fácil, es la de Heródoto. Hay que poner por escrito las hazañas, decía Heródoto, de los griegos y de los persas, para que no se pierda su memoria. Es decir, ¿qué le importaba a un cronista, a un historiador de época en la antigüedad, en el medioevo, en el Renacimiento? ¿Por qué habría de conservar la memoria? ¿Y qué tipo de hechos, para ellos merecían ser conservados en la memoria? Bueno, las grandes hazañas. Hoy en día un historiador estudiaría todo, es decir, todo forma parte de lo que puede ser historiado. Pero el criterio entonces entre Aristóteles y el Renacimiento es, hay que recordar, hay que poner por escrito las grandes hazañas. Es un pensamiento típicamente heroico o romántico, como diría Hegel. Es un pensamiento que busca perpetuar la memoria de los héroes y de sus hazañas. Y eso es la historia. Incluso lo dice expresamente, los griegos y los troyanos. Es decir, está pensando en Heródoto, no lo menciona, pero está pensando en Heródoto. Y los troyanos, está pensando en Homero. Homero que conservó la memoria de Aquiles, de Héctor, etc. Así lo dice Salustio. Bueno, acá empezaron las citas, si el escritor romano, ya es una manera de mostrar la erudición que tiene el autor. Así lo dice, o sea, no lo digo yo, así lo dice tal. Así lo dice Salustio, que tanto los hechos de los de Atenas fueron grandes, cuanto sus escritores lo quisieron crecer y ensalzar. Pues si en el tiempo de estos oradores, que más en las cosas de fama que de interés se ocupaban sus juicios y fatigaban sus espíritus, acaecieron aquella santa conquista, que el nuestro muy esforzado y católico, rey don Fernando, hizo del reino de Granada. O sea, ¿qué es una hazaña en el año 1508 o antes, cuando García Ordóñez de Montalvo está escribiendo esta novela? Bueno, la conquista de Granada por los reyes católicos. Es un hecho que los autores de la época lo destacan. Es una hazaña, es un hecho trascendente, es un cambio de época. Cuantas flores, cuantas rosas en ella por ellos fueron sembradas,
Así, en lo tocante al esfuerzo de los caballeros, en las revueltas, escaramuzas y peligrosos combates, y en todas las otras cosas de afrentas y trabajos que para tal guerra se aparejaron, como en los esforzados razonamientos del gran rey a sus altos hombres, en las reales tiendas ayuntados, y las obedientes respuestas por ellos dadas, y sobre todo las grandes alabanzas y los crecidos loores que merece por haber emprendido y acabado jornada tan católica. Por cierto, creo yo que así lo verdadero como lo fingido, que por ellos fuera recontado en la fama de tan gran príncipe, con justa causa sobre tan ancho y verdadero cimiento, pudieran las nubes tocar, como se puede creer que por sus sabios cronistas, si les fuera dado, según la antigüedad de aquel estilo, en memoria a los venideros por escrito dejaran, poniendo con justa causa, en mayor grado de fama y alteza verdadera, sus grandes hechos, que los de los otros emperadores, que con más afición, que con verdad, que los nuestros rey y reina fueron loados, pues que tanto más los merecen, ¿no? Aquí se está comparando las hazañas de los reyes, y además está destacando no solamente a los reyes, sino a los nobles que los siguieron. Pero es un tipo, sigue siendo español, sigue siendo castellano, pero vean ustedes que hay una gramática que es levemente diferente y que por momentos nos puede complicar la lectura. Después vamos a verlo cómo aparece con toda claridad ya en la propia novela. Dice, es la diferencia de las leyes que tuvieron. La diferencia entre los reyes, dice, es la diferencia de las leyes que tuvieron. Que los primeros sirvieron al mundo, que les dio el galardón, y los nuestros al Señor. Es decir, las hazañas de los héroes antiguos son hazañas para el mundo. El mundo les da el galardón, el mundo los reconoce. En cambio, las hazañas, dice, de los nuestros, es decir, los héroes del Renacimiento, porque está hablando de la conquista de Granada. Los héroes del Renacimiento es que se hizo para el Señor, que hay un objetivo cristiano. Al que con tan conocido amor y voluntad ayuda y favorecerlos quiso. Por los hallar tan dignos, es decir, por hallarlos tan dignos. Son expresiones gramaticales que por momentos confunden la comprensión. Por los hallar tan dignos, por hallarlos tan dignos. En poner en ejecución con mucho trabajo y gasto lo que tanto su servicio es. Y si por ventura algo acá en olvido quedare, no quedará ante la surreal majestad, no quedará ante la surreal majestad, no quedará ante su real majestad. Vean ustedes que hay que dar vuelta un poco a la sintaxis para comprenderlo. Donde les tiene aparejado el galardón que por ello merecen. Otra manera de más conveniente crédito tuvo en su historia, aquel gran historiador Tito Livio, para ensalzar la honra y fama de sus romanos, que apartándolos de las fuerzas corporales, le llegó el ardimiento y esfuerzo del corazón, porque si en lo primero alguna duda se halla, en lo segundo no se hallaría, pues si él, por muy extremado esfuerzo, dejó memoria, la osadía de que el brazo se quemó y de aquel que de su propia voluntad le lanzó en el peligroso lago, es decir, estos son
hazañas particulares de héroes romanos, ya por nos fueron vistas otras semejantes cosas de aquellos que, menospreciando las vidas, quisieron recibir la muerte, por a otros la quitar, de guisa que por lo que vimos podemos creer lo suyo que leímos, aunque muy extraño nos parezca. Es decir, hazañas antiguas también se han dado en tiempos modernos, así que podemos creer lo que nos dice Tito Livio. Pero por cierto, en toda su grande historia, no se hallará ninguno de aquellos golpes espantosos, ni historias se hallan como de aquel fuerte Héctor se recuenta, y del famoso Aquiles, del esforzado Troilus, y del valiente Ajas, es decir, Ajax, Talemón, y otros muchos de que gran memoria se hace, según la afición de aquellos que por escrito los dejaron. Así estos como otros más cercanas a nos de aquel señalado duque, Godofredo de Bullón, en el golpe de espada que en la puente de Antíoco dio, y del turco armado, que casi 2 pedazos hizo, siendo ya rey de Jerusalén. Bien se puede y debe creer haber habido Troya, y ser cercada y destruida por los griegos, y asimismo ser conquistada Jerusalén, con otros muchos lugares, por este duque y sus compañeros, mas semejantes golpes que estos atribuyamos los más a los escritores, como ya dije, que haber en efecto de verdad pasado. Plantea que algunos relatos son fingidos, no son verdaderos, pero que en fin, como en la realidad también ha habido grandes hazañas, no sería increíble que hubieran ocurrido también en estos relatos que parecen de ficción. Otros hubo de más baja suerte, que escribieron, que no solamente no edificaron sus obras sobre algún cimiento de verdad, mas ni sobre el rastro de ella. Es decir, hay algunos que han escrito relatos totalmente fantásticos. Acá una aclaración. En el Renacimiento no se diferenciaba mucho novela de crónica. Algunas novelas tenían por título crónica. Si crónica simplemente era lo que se contaba, y novela era un relato largo. Así que el límite entre la novela y la crónica es como dice acá. Algunos han escrito cosas fingidas, no verdaderas, pero en fin, como en la historia también han existido grandes hazañas comparables, ¿por qué habríamos de dudar? No existía en la época todavía la crítica histórica, y sobre todo el afán de establecer qué hechos realmente sucedieron, y qué hechos es inverosímil que hayan ocurrido, y de qué hechos no tenemos documentos para contrastar. Es decir, si hay un solo documento que menciona un hecho, y el resto del corpus documental no lo menciona, es poco probable que se haya dado. Eso es la crítica histórica. Pero en aquel entonces lo que importaba era, más que nada, calibrar las grandes hazañas de los héroes. Y si algunos habían desarrollado, habían realizado grandes hazañas en la vida real, ¿por qué en la fantasía no podía haber también ocurrido? Entonces, lo verdadero y lo falso, y lo verosímil y lo inverosímil, era algo que estaba un poco borroso. Pero aparentemente lo que nos quiere decir García Ordóñez de Montalvo es, tal vez los relatos no sean del todo verdaderos, pero son verosímiles. Es decir, parecen verdaderos, o hay posibilidades de que parezcan verdaderos. Eso un poco lo discute como cuestión de fondo, pero en definitiva termina concluyendo, como la gente de su época, que bueno, no es tan importante la diferencia que haya entre la crónica y la novela. Ahora, ¿esto para qué lo dice también? Porque nos va a enfrentar a una novela que él quiere que nosotros pensemos que es verdadera. Tiene un objetivo parecido al de Cervantes con el Quijote. Si Cervantes con el Quijote quiere dar a entender
o finge, o por una cuestión literaria, genera o crea un mundo en el cual es verosímil la existencia del Quijote. Es decir, se inventa un autor falso que es Sidamete Berengeli, después nos habla de un hidalgo que vivió en un lugar de La Mancha, pero de cuyo nombre no quiero acordarme, y va creando un ambiente de personajes que se construyen a sí mismos, donde la diferencia entre lo verdadero y lo falso no es tan importante, sino crear un clima, introducirnos en un mundo, que en definitiva tiene elementos en común con la realidad, con nuestro mundo, es decir, que es verosímil, que podría ser verdadero. Esta es la discusión entonces de García Ordóñez de Montalvo. Y luego el Amadís de Gaula se desarrolla como personaje en una época donde pudo haber existido. Pudo haber existido alguien con otro nombre o con el mismo nombre, porque aparentemente Amadís era un nombre muy común, y pudo haber habido un caballero Amadís. Y hay autores, como comentábamos, que afirman por el año 1300 que ya circulaba una historia de un Amadís. Entonces, este recurso de borrar el límite entre lo ficticio y lo histórico lo usa García Ordóñez de Montalvo, y lo va a usar Cervantes, y lo van a usar, porque eso es incluso la técnica del realismo mágico, los novelistas hispanoamericanos cuando trabajan sobre la figura del héroe tirano. El héroe tirano, que tiene elementos maravillosos y mágicos y inverosímiles, pero que también se dan en la realidad. Es decir, esos héroes tiranos parecen de fantasía, pero luego la realidad supera la ficción. Así que también los novelistas actuales se decantan por el uso de ese recurso. Nos van quedando 2 minutos. Si se corta, volvemos por el mismo enlace. Pero algún comentario hasta acá antes de que se corte. Tenemos otra hora. Sí, yo quería preguntar por qué un texto portugués del 1200-1300 es recogido por un español que lo adecua a una manera más leíble, si se quiere, y trata de un héroe que es francés. Sí. ¿Por qué no lo hacen propio? ¿Por qué no es portugués? Porque es una discusión eso. Es decir, hay otra versión que dice que hay una primera edición en castellano y después se tradujo al portugués, y la del portugués se tradujo al castellano. Es decir, que aparentemente en las lenguas romances circulaba una historia en castellano, en portugués y en otras lenguas romances. Y probablemente la primera versión de la Amadís de Gaula fue en alguna lengua romance que no sabemos. Por eso es un héroe de Gaula, es decir, de Galia, pero Gaula es Galia en portugués. Porque no se llama Amadís de Galia, se llama Amadís de Gaula, que es Galia en portugués. Entonces, en alguna lengua romance apareció este personaje, después se fue al portugués, después al castellano, volvió al portugués y circuló entre las lenguas romance, generando esa cosa extraña de que